a veces comentario, le robo la reflexión a una gente que tienen un espacio que se llama El Gato y la Caja, que es un espacio de difusión de ciencia, básicamente, bastante conocido en el ámbito de la divulgación de la ciencia, ¿sí? Y publicaron en las últimas horas un informe muy breve que se llama Aritmética de la Crueldad. Cómo se calculan 30.000 desaparecidos. Y cuentan o dicen que hace poco menos de un mes, mientras hablaba de otra cosa y por cadena nacional, el presidente de la Nación dijo 30.000 de verdad, que es algo que acá subrayaba Flor el otro día. Así, al pasar y con una media sonrisa, volvió a poner en duda la magnitud del plan sistemático de exterminio de las Fuerzas Armadas que desataron sobre el pueblo argentino. Fuerzas Armadas con la complicidad civil, empresarial, eclesiástica y demás. Era en un parrafito donde hablaba de la pandemia de coronavirus. Dicen los amigos del Gato y la Caja que, aunque desde luego los únicos que pueden confirmar el número exacto de desaparecidos son los perpetradores, o sea, los militares, muchos intentaron reconstruirlo, aunque el carácter clandestino de la represión hace que sea una tarea difícil, cuando no imposible, sin que te pongan todos los datos o la información. Un informe, algunos números, ¿no? Un informe secreto de un agente chileno habla de 22.000 desaparecidos. La Embajada de Estados Unidos en el 79 habló de 20.000 desaparecidos. La Embajada del Vaticano en el 78, en 1978, habló de 15.000. Rodolfo Walsh, en la carta de 1977, paréntesis, hoy se cumplen 47 años de su desaparición. Habló también de 15.000. La CONADEP habló de 8.961 con la última actualización. La organización de Fernández Meijide había hablado de 7.954. 6.000 escribió una vez el New York Times y 5.580 también en el 79 la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Entonces, dice el Gato y la Caja, que es esta agrupación, este medio de difusión de ciencia, ¿por qué 30.000? Si todas esas cifras son poco confiables. ¿A cuál creerle? Preguntan. ¿Cómo construir una estimación? ¿Hay alguna operación matemática que nos pueda acercar? Sí, responden, de hecho hay varias. Y especulan. Los centros de desaparición y tortura que existieron entre el 74 y el 83, reconocidos oficialmente, son aproximadamente 800. Y, en este contexto, si tan solo hubiesen pasado 40 víctimas por cada uno de ellos, bastaría para exceder los 30.000 desaparecidos. Se calcula, agregan, que 4.500 personas pasaron por la ESMA, el más simbólico de los centros clandestinos uno de los de más grandes detención. también. Y de los más grandes, el más simbólico, tal cual. 2.500 personas pasaron por La Perla. Esto es Córdoba, ¿no? Córdoba. 4.000 pasaron por Campo de Mayo. 2.000 por el Vesubio. Nada más hiper cruel, digamos, por los testimonios. Sí. Sí que puede decirse uno más que otro. 1.500 pasaron por otro centro de detención en un club. Solamente con estos 5 ya se alcanza la cifra de 15.000. En su momento, el ex secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Duhalde, estimó que hubo más de 150.000 efectivos militares destinados a la represión. Bastaría que, dice el Gato y la Caja, una brigada de 5 efectivos hubiera capturado a una sola persona en los 7 años del gobierno de facto y se doblega de nuevo
el número, ¿sí? 30.000, dice, y para empezar a concluir, no es un número inflado, por el contrario, parece quedarse corto, y dicen o agregan, recordemos que muchas personas nunca denunciaron las desapariciones de sus familiares, porque el aparato represivo siguió funcionando largamente en democracia. Bueno, el último, me parece el nombre más importante en este contexto, es Julio López. Sí. Estaba en juicio, además. Que Él estaba declarando en un juicio. Estaba siendo testigo, tal cual. Sí. Agregan algunas cifras a quienes temían tanto nuestros dictadores que movilizaron el poder del Estado para desaparecerlos. Bueno, acá va con algunas cifras. El 30% eran obreros, algo más del 20% estudiantes, casi el 20% empleados, profesionales un poco más del 10%, docentes algo más del 5%. Bueno, parte de la cifra de la composición del total de desaparecidos, compuesto obvio después por amas de casa, con criptos también de la fuerza de seguridad, periodistas, actores y artistas, religiones, etcétera, y concluyen: detrás de todo gobierno autoritario hay un plan económico que se quiere imponer en general a favor de las élites, y esto forma parte de lo que dice y escribió en La miseria planificada Rodolfo Walsh. Así que, acá un numerito, unos números para poner en contexto de por qué sí, por qué no el número de 30.000. No es un número solo simbólico, sino que puede hacerse una operación matemática, vale decir científica, para llegar a esa cifra que no resulta de este modo inflada, ni desproporcionada, ni nada por el estilo. Casi las 12. ¿Puedo hacer un pequeño apunte? Sí, podés. Que sume a este momento? Hay una novela actual, sí, que se escribió en este país, que es Nuestra parte de noche, de Mariana Enríquez, donde dentro de la misma ficción, Mariana recupera, en este caso, cómo funcionan, ya no como centros clandestinos tal vez en las grandes urbes, sino que lo que hace es narrar respecto de lo que sucede en pueblos muy pero muy pequeños, de Corrientes, de Misiones, de Formosa, en todo lo que es la zona cercana a las fronteras también, y cómo se actuaba. De hecho, la novela transcurre durante justamente el periodo de la dictadura, y aparecen, ¿no?, algunas figuras muy pero muy interesantes para pensar cómo se operaba justamente en poblaciones mucho más pequeñas en torno, ¿no?, a todo este proceso. Mariana Enríquez, el libro se llama Nuestra parte de noche. 12 del mediodía, otro aporte a la discusión.